Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad estoy en un parque que diseñé hace unos años atrás y como aquí ya se está sintiendo el otoño, no quería dejar pasar esta oportunidad y mostrarles esta belleza que nos regala la naturaleza con los follajes otoñales. Así que hoy voy a hablar sobre árboles y arbustos. Este terreno mide 50 de frente por 100 de fondo, lo que me permitió a mí diseñar con total libertad especies arbóreas y arbustivas teniendo en cuenta sus máximas dimensiones. Por supuesto que las especies fueron plantadas a distancias mínimas, siempre contemplando este tipo de magnitudes de cada especie. Aquí detrás mío tengo estos bellos robles de los pantanos, Quercus palustris, que los utilicé en el acceso del lugar, donde el estilo de la casa es muy moderna, donde el pedido de los clientes fue un parque de bajo mantenimiento, que todos piden el bajo mantenimiento, pero dentro de lo que se podía era un mínimo mantenimiento y utilizando especies arbóreas y arbustivas. Por lo tanto, la tarea del paisajista es tener en cuenta la ornamentación de cada especie, ya sea por su follaje otoñal o por su floración. También las formas de cada especie, porque cada especie tiene una forma diferente. En las especies arbóreas tenemos especies que son de forma piramidales, como por ejemplo son los robles de los pantanos, teniendo en cuenta su forma y su forma natural, su forma original, no variarles las formas con podas, es decir, no deformarlos, respetar esa forma natural que nos regala la especie, ya sea la forma piramidal, la forma columnar, la forma globosa, donde tenemos el tronco, la copita y las formas pendulares. En otros videos voy a hablar particularmente de forma, y otras de las cuestiones que tenemos en cuenta es su magnitud, la dimensión máxima que llega a cada especie. Necesitamos conocer cuál es la dimensión, el porte máximo que va a llegar a cada especie para poder diseñar y plantarlas en una distancia prudencial y una distancia adecuada. Yo diseño siempre a futuro, no diseño a presente, porque ni bien se plantan, es lógico que queden a unas distancias prudenciales hasta que comiencen a crecer, que eso demora varios años. Por eso los diseños en diseño del paisaje se arman a futuro, pensando en el futuro. Voy a hablar un poquito de magnitudes, de las magnitudes de los árboles. Se clasifican en primera magnitud, segunda magnitud y tercera magnitud. Los árboles de primera magnitud son aquellos que superan los 15 metros de altura. Los árboles de segunda magnitud están entre los 10 y 15 metros de altura. Y los de tercera magnitud alcanzan una altura de 10 metros. También contemplamos si los árboles son de follaje caduco o de follaje persistente. Bueno, una de las consultas que siempre me hacen, sobre todo cuando son árboles de vereda, es que quieren árboles que no ensucien, que árboles que no se les caiga la hoja o que no ensucien. Bueno, yo lamento comunicarles que no existe un árbol que no ensucie, porque en realidad, por empezar, son seres vivos y salvo que pongamos alguna especie artificial, es muy probable que no nos ensucie. Pero las especies arbóreas, las especies vegetales, la gran mayoría ensucian porque es su ciclo de vida. Si bien las especies caducas los hacen en la época de otoño, que caen todas sus hojas una sola vez a la vez, las especies que son persistentes también pierden sus hojas y lo hacen durante todo el año. La hoja nace, crece y muere cuando se cae y lo hace durante todo el año. Por lo tanto, la hoja persistente también ensucia. El árbol de hoja persistente ensucia. Con la diferencia es que el árbol caduco lo hace una sola vez en el año y de forma intensa. Tal vez sea mejor esta posibilidad de que largue toda la hoja en una estación del año, así ya sabemos que durante las otras estaciones no va a tener pérdidas de hojas. Pero ambas especies son diferentes y en el diseño las podemos utilizar diferentes también. Las perennes o las persistentes las podemos utilizar para tapar visuales indebidas que sí o sí van a tapar durante
durante todo el año, y las de follaje caduco, por supuesto que las vamos a contemplar con sus colores otoñales. Entonces vamos a tener en cuenta los robles, por ejemplo, que llegan a este colorido cobrizo, rojizo, y otras especies con otros coloridos dorados, amarillos. Ahora me voy a dirigir hacia el fondo del parque, en donde tengo especies persistentes en un rincón, mezclada con arbustos en su parte frontal, y en otro sector donde tenemos también follajes caducos. Bueno, aquí me encuentro en el sector de la zona de árboles persistentes. Tengo un cedro azul de fondo, unos Cuprisuciparis leylandi en este otro sector y unos pinos en este otro sector. Como verán, este follaje es persistente, no cambia la hoja, no cambia su coloración. Estos pertenecen a coníferas. Aunque hay coníferas caducas, pero la gran mayoría de las coníferas son persistentes. En este rincón se han utilizado para tapar mayoritariamente las visuales. Aquí el cedro quedó bajo en relación a su porte con el resto, pero el porte del cedro llega a una magnitud de primera magnitud. Es por eso que lo ubicamos en este sector de forma jerárquica en el ángulo, y le vamos a ir dando tiempo, le vamos a ir dando años para que pueda llegar a su porte, a su tamaño original. Aquí los leylandis son árboles de segunda magnitud, llegan aproximadamente a unos 8-10 metros, así que se colocaron delante de este cedro que ya llegará a su magnitud original. Ahora les quería mostrar este sector, escuchen el sonido de la naturaleza, donde tengo especies arbustivas, y voy a hablar de estas especies que coloqué delante de los árboles para darle otra visual. Bueno, aquí me encuentro en este macizo de arbustos. Los arbustos también se clasifican por sus portes, por sus magnitudes, y tenemos arbustos de primera magnitud, arbustos de segunda magnitud y arbustos de tercera magnitud. Aquí me encuentro con un ejemplo de arbustos de primera magnitud. Los de primera magnitud alcanzan desde los 3 hasta los 5 metros aproximadamente. Los de segunda magnitud desde el metro de altura hasta los 3 metros de altura. Y los de tercera magnitud no superan el metro de altura. Aquí se diseñó teniendo en cuenta las dimensiones máximas de cada especie para que la especie de adelante no me tape las especies de atrás. Adelante tenemos Spiraea cantoniensis, que es conocida vulgarmente como coronita de novia. Por detrás tenemos la Photinia fraseris, y por el otro sector, de porte similar a la Photinia fraseri, tenemos el laurel de jardín. El laurel de jardín y la Photinia fraseri son especies de primera magnitud. La corona de novia la ubicamos en segunda magnitud. La coloración ornamental para que quede estéticamente llamativo. Ya voy a venir en la época de primavera, donde nos va a mostrar otro tipo de maravilla, y ahí encontraremos en su esplendor a la corona de novia, que va a estar con sus flores al desnudo, con sus ramas desnudas de color blanca, y la Photinia fraseri, que tiene brotes que son los decorativos, sus hojas, sus brotes
de tonos rojizos. Y por supuesto el laurel de flor, el laurel de jardín, Nerium oleander, que nos va a aportar su floración. En este sector del parque se utilizaron especies caducas, de follaje caduco, teniendo en cuenta sus follajes y su coloración otoñal y por supuesto sus formas de cada especie y sus dimensiones máximas para ubicarlos de tal forma que se puedan apreciar todas las especies y a su vez contemplen ese colorido otoñal. Todavía el Ginkgo biloba, que lo tengo aquí al lado mío, está todavía pequeño, no ha llegado a dimensiones aún grandes, todavía está chiquito, pero no tuvo su follaje todavía el tono otoñal dorado, así que en unos días voy a volver para mostrarles el follaje dorado del Ginkgo biloba. La verdad es que el Ginkgo biloba es una especie que es uno de mis árboles preferidos, porque el Ginkgo es una especie que generalmente utilizo en los parques grandes. Es un árbol milenario que ha soportado diferentes climas, ha soportado cataclismos y se adapta muy bien a todo tipo de suelo. Es un árbol muy noble, generalmente lo utilizo mucho y nos regala una estructura de su forma que tiene piramidal, que es bellísima, y sus hojas doradas. Ahora entrando al otoño, después les voy a mostrar ese follaje que tiene dorado, que es maravilloso. Detrás mío, de porte similar, tenemos un liquidámbar. Liquidámbar es un macizo de liquidámbar, que los liquidámbar también tienen una magnitud similar a los Ginkgos bilobas y el porte similar. También su forma es piramidal, por lo tanto los utilicé en este sector para destacar los follajes otoñales, ya que el liquidámbar es una especie que se pone roja, bien roja. El liquidámbar también es conocido como árbol de los 7 colores, porque arranca su color otoñal con hojas que varían desde el amarillo hasta el naranja y va pasando de forma monocromática hasta llegar al rojo intenso. Y generalmente es uno de los árboles que se destaca y llama mucho la atención por su rojo intenso en sus hojas, que son grandes y particulares. En el otro sector, y como contraste de este rojo intenso, se colocaron álamos plateados, que también es una planta caduca, y en otro sector se colocaron eucaliptus de adornos, Eucaliptus cinerea, que es su nombre científico, que mantiene su follaje persistente, pero mantiene su follaje de color grisáceo, como para darle un fondo de otro color que quería destacar en plena época otoñal. Bueno, me voy despidiendo de este maravilloso parque, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que aprovechen a observar los árboles, las dimensiones y los portes de cada especie para que no tengan que podarlos y que a través de la poda o la mala poda pierdan su forma original, que la forma original de cada árbol es particular y se destacan entre ellos y se diferencian a través de eso. Por lo tanto, mi intención en este video es que aprendan y que respeten las formas originales de cada especie. Por ejemplo, acá en los robles que ramifican desde abajo, respetar eso es maravilloso. Entonces empecemos a respetar las especies, conocerlas para poder respetarlas en su forma original. Les dejo un beso muy grande y espero sus comentarios, que le den like al video y que se suscriban para los que no me conocen. Mi nombre es Gisela Latini y soy licenciada en diseño del paisaje. Los veo en mis próximos videos. Adiós.